Muy buenos días, bienvenidos a estas reflexiones sobre el libro de Juan. Ya estamos concluyendo nuestro libro y el día de hoy hablaremos sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días hablamos sobre la verdad, el concepto de verdad divino, tomando como marco el diálogo entre Jesús y Pilato. El día de hoy hablaremos entonces de la crucifixión. Decir crucifixión es hablar de un método cruel y sobre todo popularizado por los romanos, aunque no es un método que nació en Roma, sino nació en el imperio asirio mucho tiempo antes y después fue tomado por el imperio persa, y después de esto Alejandro Magno lo trae desde el oriente hasta las costas del Mediterráneo, donde Jesús va a morir, relativamente cerca de las costas del Mediterráneo, y esto más adelante es tomado por los romanos y es aplicado en este caso a Jesús. El método es cruel, la persona podía estar muriendo durante unas horas, como en el caso de Jesús, que duró 6 horas en la cruz, pero varias personas podían morir a través de muchas horas, muchos días. La crucifixión no solamente se hacía en una cruz como la que hemos visto popularmente en el caso de Jesús. A veces se clavaba a las personas en árboles o se clavaba a las personas en las paredes de la ciudad. ¿Para qué se hacía? Para dar un escarmiento para todo aquel que pretendiera levantarse contra el imperio romano. Era un escarmiento para los sediciosos. Por eso Jesús es crucificado, porque Él es declarado rey de los judíos, y como rey de los judíos entonces debería morir. ¿Por qué Jesús dura 6 horas en la cruz y otras personas podrían durar tantas horas? Por el estado de la persona. En este caso Jesús había sido flagelado. El capítulo 19, versículo 1 dice: así es que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. La flagelación de Jesús fue con un látigo llamado escorpión, que tenía puntas de cuero, tenía 9 puntas de cuero, 9 correas de cuero, y en la punta de esos correos de cuero tenía pedazos de plomo o bien garfios que al momento de pegar contra la espalda o cualquier parte del cuerpo del sentenciado, arrancaba los pedazos de carne. Esto traía un sangrado intenso, pero no solamente esto, sino un dolor indescriptible. Muchas personas no salían de este castigo, de la flagelación. En caso de Jesús, Jesús sobrevive a la flagelación. Después le es puesto una túnica, su túnica, es coronado con espinas más o menos unos 10 centímetros de largo, ¿verdad? Firmes. Entonces comienza a sangrar por su cabeza también. Le hacen cargar una cruz. En este caso muy probablemente ha sido el travesaño de la cruz el que lleva cargando a cuestas. Va por todas las calles de Jerusalén, la gente se ríe de él, se burla, lo escupen, los soldados lo están flagelando mientras está caminando. Llegando entonces al lugar en donde va a ser crucificado, se le arranca la ropa, y cuando digo se le arranca, hay que imaginar el dolor que sentía la persona, ya que después de la flagelación había hecho costras y las costras se habían pegado a la ropa, y cuando se arranca la ropa se quitan las costras y la persona comienza otra vez a sangrar en un dolor en la carne viva que tenía entonces. Entonces la persona era crucificada, era clavada a la cruz, en sus pies, en sus manos, y además era puesto encima un letrero que hablaba del por qué estaba esta persona siendo crucificada, y además constituía una burla. Entonces en el caso de Jesús se le pone un título que es Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Cómo es posible que un rey fuera crucificado de esa forma? Era una burla, pero no solamente eso, sino que también era una sentencia, y las personas tenían que estar al tanto porque esa persona estaba muriendo allí. En el caso de Jesús el título está hecho en latín porque fue crucificado por los romanos, en griego porque es el idioma popular, el idioma que se da entonces incluso entre los judíos, entre el territorio ocupado, pero también en hebreo porque habría hebreos ahí, había judíos también ahí. Muy bien, entonces era una burla en todos los sentidos. La persona estaba muriendo, y mientras la persona estaba muriendo, las personas se
acercaban con morbo o para reírse de la persona que estaba muriendo en esos momentos en su miseria humana. Voy a hacer una mención de un historiador del primer siglo, no voy a leer la cita, pero voy a hablar de Tácito, y Tácito habla de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué hablo de Tácito? Porque Tácito es un historiador romano, no judío, no cristiano, y habla de este hecho histórico dándole en un énfasis histórico a este hecho. Esto lo digo porque muchas personas han tratado de negar la historicidad de Jesús y por supuesto la historicidad de su muerte. Sin embargo, el historiador Tácito romano de mediados del primer siglo nos habla de la crucifixión dando una constancia de que esto efectivamente sucedió. Pues muy bien, vamos a leer entonces la crucifixión de Jesús y vamos a enfatizar en estos momentos 3 frases en la cruz. Los que hemos estado en Semana Santa hemos hablado de 7 palabras. En estos momentos no hablaremos de 7 palabras sino de 3 frases. En ese tiempo, en Semana Santa, hablamos de 7 palabras porque estas 7 palabras son registradas por todos los evangelistas. En este caso, Juan, en el que estamos reflexionando el día de hoy, solamente menciona 3 frases que son las frases que mencionaremos en esta hora. Voy a leer entonces algo de la crucifixión de nuestro Señor a partir del versículo 17. Estoy en capítulo 19, versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que se puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron pues a Pilato los principales sacerdotes y judíos: No escriba Rey de los Judíos, sino el que dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomando también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. A propósito, esta era una costumbre entre los soldados romanos, que podían despojar y podían apoderarse de la ropa del condenado entonces. Y así lo hicieron los soldados. La primera palabra o la primera frase que registra Juan, la primera de 3, es la siguiente. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Había más hijos. María tenía más hijos. Y además había más discípulos. Sin embargo, es importante el vínculo que establece Jesús. A la mujer le dice: He ahí tu hijo, y al hijo le dice: He ahí tu madre. Y desde entonces el hijo cuida, o más bien Juan cuida de María. ¿Por qué encargar a su madre a un desconocido? ¿Por qué encargar a su hijo a una persona que ni siquiera era de su familia? Porque se estaba estableciendo un vínculo. Y este vínculo iba a ser el inicio de la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana debería de ser fundamentada en algo que se llama el amor. ¿Por qué estaba ahí Jesús? ¿Por qué estaba ahí Juan? ¿Por qué estaba ahí María? ¿Por qué estaban ahí esas mujeres? Todo era por amor. Jesús muriendo por el ser humano, pero estos también estando presentes en los momentos más difíciles de nuestro Señor. Ahí. Ahora, ni Juan ni María en esos momentos estaban pensando en la resurrección o que Jesús resucitaría en 3 días. Esto ni siquiera pasaba entonces por su cabeza. Pero ellos estaban ahí. Estaban viendo cómo ese que estaba en la cruz estaba muriendo en esos momentos. La pregunta es, ¿esperaban algo de él? En realidad no esperaban nada. No podían esperar nada. Estaba a punto de morir. Estaba a unas cuantas horas de morir. Todo estaba casi concluido. Sin embargo, estaban allí. Y esto nos habla de un valor. No esperaba nada, sin embargo,
estaban. Y esto se llama el amor, porque el amor es incondicional. El amor se da aunque no espere nada la persona a cambio. Y esto es lo que están mostrando en estos momentos María y Juan. Están mostrando un amor incondicional, un compromiso entero y completo con Jesús. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, no importa que estés muriendo. De todos modos, en estos momentos estamos allí. Por eso es que entonces viene esta palabra. ¿A qué mejor persona podía encargar Jesús a su madre que una persona fiel? ¿A qué persona podía encargar a su mejor amigo que una persona fiel? Las mejores relaciones se establecen en personas fieles, personas que en los momentos de dificultad están allí, que en el hospital están allí, que en las salas funerarias están allí, que en el tiempo de duelo están allí, que en los momentos de aflicción están allí. Esas son las mejores personas. En estas personas fieles puede ser fundamentada una verdadera comunidad, una verdadera amistad. En este caso se establecen relaciones familiares, pero más adelante se establecerán relaciones eclesiásticas, y sobre este principio nacerá la primera iglesia, sobre gente que en todo momento tiene un compromiso hacia su prójimo. En el momento de dolor está cerca de él o está cerca de ella. Pero muchas veces en mis reflexiones he tratado de enfatizar no solamente lo que sucede en el texto, sino cómo podemos esto trasladarlo a la familia. ¿Qué es lo que espera un hijo de un padre adulto, de un padre anciano que está muriendo? ¿Por qué se le cuida? ¿Por algún interés? Y la respuesta es no. No hay interés. ¿Qué me puede dar esta persona que está muriendo? Esta persona que está agonizando. Quizá no me pueda dar nada, pero estoy con él hasta el final. ¿Qué le puedo dar a mi esposa o qué me puede dar mi esposa? ¿Usted recuerda aquellos votos matrimoniales? Estar con la persona en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la adversidad, en la prosperidad. Y renunciando a las demás personas, se conservará en santidad para la persona amada. Y la persona dijo entonces sí. Pero ¿cuántas veces como consejero matrimonial o como terapeuta de pareja o como pastor he visto que en los momentos más difíciles de la vida viene el abandono? Cuando viene aquel pequeño, aquella pequeña con algún tipo de problema, muchas veces uno de ellos huye. Cuando vienen los problemas económicos, también se huye. Cuando vienen los problemas de la enfermedad, entonces buscamos a la otra persona. Prometimos estar con la persona en todo tiempo, en cualquier momento, en los momentos de prosperidad, pero también en los momentos de adversidad. Pero esto se tiene que fundamentar en el amor. Cuando existe amor es posible hacerlo. Cuando hay amor pueden pasar 20 años, 30 años, 40 o 50 años y la persona va a seguir siempre allí, en los momentos más difíciles de la vida del otro. Entonces está uno para poder levantar al otro cuando el otro cae o para levantarse los unos a los otros. Qué mejores relaciones se dan que en los momentos más difíciles de la vida. Allí es donde se prueba el amor. Allí es donde se prueba la fidelidad. Los demás habían huido, los otros discípulos habían huido, los hijos de María no estaban ahí, solamente estaban ellos dos y estaban estas tres mujeres, y en ellos comienza una relación mucho más fuerte que una relación dada en la sangre, en los lazos de sangre. Hay una relación dada en el amor, y esto es esencial en la vida de cualquiera. Qué importante es esta palabra y qué importante entonces es lo que estas personas nos están enseñando a través del ejemplo, porque también Juan podía ser capturado, porque también él podía ser crucificado. Sin embargo, a pesar de eso, Juan está allí en esos momentos demostrando su amor y su fidelidad. Es cierto, Jesús amaba a Juan. Y por algo lo hacía, porque también Juan estaba demostrando todo su amor a Jesús en esos momentos. Otra vez, las mejores relaciones humanas se darán en aquella sala de hospital, en aquella sala funeraria, en aquel momento de duelo, en aquel momento de luto. Allí es donde el verdadero amor se forja, se hace, se vive. Sigue diciendo entonces la lectura de la palabra. Después de eso, versículo 28. Sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y la pregunta es, ¿de qué tenía sed Jesús? Hay muchas personas que hablan de la sed espiritual de Jesús,
de que el reino, de que las personas pudieran acercarse una vez más a Él o pudieran aceptar al Padre. Pero yo creo que el énfasis de Jesús en estos momentos es un énfasis meramente físico. Jesús tiene sed en esos momentos y tiene sed por la flagelación, porque ha perdido mucho líquido. Ha sido flagelado, ha sido crucificado, ha sido coronado con espinas, ha sudado profusamente en todo este tiempo, esperando el castigo que lo lleva a la muerte. Jesús está deshidratado, tiene sed, se ha rostizado parte del tiempo que ha estado en la cruz. Jesús tiene sed, es un ser humano que está muriendo. La palabra de Dios en el libro de Hebreos nos habla de que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nosotros. Y se compadece de nosotros simplemente porque ha sido parte de nosotros, ha sido parte de nuestra humanidad. A veces pensamos que nadie nos comprende, que nadie comprende el sufrimiento que estamos teniendo en estos momentos. Pero yo quiero decirles que cualquier sufrimiento puede ser comprendido por Dios y puede ser comprendido por su Hijo Jesucristo. Porque Dios el Padre vio a su Hijo morir ahí en la cruz, de la forma que murió, escupido, amedrentado, burlado, crucificado con todo el odio. El Padre vio cómo moría el Hijo, y el Hijo mismo sufrió la agonía y sufrió la muerte. Es que nadie puede comprender la traición de mi esposo o de mi esposa. Nadie puede comprender que mis hijos me hayan abandonado en estos momentos. Nadie puede comprender que en estos momentos de dificultad nadie me venga a ver. Nadie puede comprenderme en esta cama de hospital. Nadie puede comprenderme en esta sala de terapia intensiva. Nadie puede comprenderme ahora que he perdido a mi ser querido. No, nadie me puede comprender. Sin embargo, hubo alguien que tomó nuestro lugar, alguien que se hizo hombre, alguien que fue en semejanza de siervo y tomó carne como cada uno de nosotros y sufrió lo más indecible que un ser humano puede haber sufrido en cualquier momento de su vida. Él sabe lo que es el sufrimiento humano. Él sabe de tu traición. Él sabe de tu abandono. Él sabe de tu pena en esa sala de terapia intensiva. Él sabe de tu tortura. Él sabe de todo lo que está pasando en tu vida. Porque Él mismo se hizo como uno de nosotros y Él mismo lo pasó. Él lo sabe. Cuando Él dice tengo sed, está hablando de la empatía con el ser humano, con el sufrimiento humano, con el sufrimiento de aquellas personas que han sido oprimidas, con el sufrimiento de aquellos que sufren. Cuando dice tengo sed, es una empatía con el sufrimiento de las personas que piensan que nadie está ahí para comprenderlas. Tengo sed. Él te comprende. Él sabe lo que estás pasando en estos momentos. Él lo sabe. Quizá yo no lo sé. Quizá tú me puedas decir, tú no lo sabes. Tú no lo sabes, pastor. Tú no lo sabes, Héctor. Tú no lo sabes. Y yo te voy a decir, quizá no lo sepa. De veras, quizá no lo sepa. Trato de comprenderte, pero creo que no te puedo comprender. Pero hay alguien, existe alguien que sufrió lo que tú estás sufriendo y quizá más. Y entonces Él puede comprender. A Él te puedes acoger en estos momentos. A Él te puedes acercar en estos momentos. Si alguien comprende tu sufrimiento en estos momentos, es precisamente Él. Tengo sed. Sabe lo que es tener sed. Sabe lo que es sufrir. Sabe lo que es deshidratarse cuando un ser humano ha pasado todas las penurias que Él había pasado. Voy a la tercera palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque le dieron vinagre, dijo, consumado es. Estoy en el versículo 30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra que dice Jesús al final, consumado es una palabra que se empleaba en términos comerciales. Cuando alguien pagaba una deuda, entonces sobre el papel en el cual estaba asentada la deuda, se escribía una palabra que era tetelestai. Y tetelestai quería decir todo está pagado. Esto es consumado es. Cuando Jesús está en la cruz y termina sus días, termina su último tiempo, entonces Jesús dice, todo está pagado. Lo que expresa Jesús desde la cruz es la palabra tetelestai. Todo ha sido pagado,
todo ha sido concluido. La deuda ha sido totalmente pagada. Pero esto no solamente se usaba en el ambiente comercial, sino también se podía usar cuando una persona estaba purgando alguna sentencia. Cuando la persona, después de algunos años, había terminado ya su sentencia, entonces escribía tetelestai. Después de un año, de 5 años, de 10 o de 20 años, o incluso cuando la persona moría, se escribía en el documento tetelestai, porque entonces esta persona con su propia vida había pagado aquello que había hecho. En estos momentos Jesús dice tetelestai, todo ha sido pagado. ¿Pagado qué? ¿Pagado cómo? Bueno, primero tenemos que pensar en el pagado cómo. El pagado cómo en una crucifixión, una de las muertes más fuertes y una de las muertes más despiadadas, según hemos visto hace un momento. ¿Quién podía pagar en esa cruz? Pues los peores. Y entonces cuando hablamos de los peores, yo podría pensar en estos momentos en personas que han infligido realmente torturas o aflicción o dolor a las familias a través de quizá una violación, de quizá un asesinato o de un secuestro o situaciones así. Y entonces a mí me preguntan, ¿tú estás de acuerdo con la pena de muerte? Y cuando de repente en esos momentos pienso en aquella persona que fue violada sexualmente hablando, o en aquella persona que fue asesinada con toda alevosía y ventaja, yo digo, sí, estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero a lo mejor a veces hablo a la ligera. No lo sé todavía, no lo sé. Hay veces que las emociones nos traicionan. Y hay gente que en verdad, uno diría, merecen lo peor. Merecen estar ahí en una cruz. Merecen morir de la peor forma. Y la peor forma fue la cruz. Y curiosamente, Jesús entonces dice tetelestai, porque Él en esos momentos está pagando con esta sentencia de muerte lo peor que el ser humano pudo haber cometido. Si alguien piensa que ese violador debería de estar en esa cruz, entonces Jesús está muriendo por ese violador. Y si alguien está pensando que ese asesino debe estar metido en esa cruz, puesto en esa cruz, entonces Jesús está diciendo, yo he muerto por esta persona. Es decir, lo peor que la persona ha pasado, quizá sea condenado o quizá sea pagado con una crucifixión, y yo estoy pagando esa crucifixión. Dice la palabra de Dios ahí en la epístola a los Corintios, que el que no conoció pecado, aquella persona que era inocente, aquella persona que no había hecho absolutamente nada, aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Así es que cuando Jesús estaba en la cruz, en esos momentos Él estaba llevando el pecado de los peores, estaba llevando el pecado de los asesinos, estaba llevando el pecado de los violadores y de los secuestradores. Y créame, no es grato para mí decir que una persona inocente estaba pagando el pecado de personas deshumanizadas, desalmadas. No es grato para mí decirlo. Y a lo mejor algunas personas que están sufriendo, que han sufrido a manos de este tipo de personas, pudieran decir, no, yo no quiero que sufra este justo, yo no quiero que un inocente sufra por él, yo quiero que esta persona sufra lo que él está pagando en estos momentos por él. Y que en lugar de poner allí un título que dice Jesús Rey de los Judíos, pusieran en ese título, este es un violador y está pagando en estos momentos esa violación en esa cruz. A lo mejor eso es lo que yo quisiera que dijera ese título. O este es un asesino que me violentó, que violentó a algún familiar mío. Y yo quiero que en lugar de Jesús, esa persona esté pagando ahí en esa cruz con todo ese dolor que se paga. Yo quisiera que esta persona estuviera pagando y que ahí, en lugar de decir Jesús, Rey de los Judíos, dijera, así es como se castiga a la persona que dañó mi vida en estos momentos. A lo mejor eso es lo que yo quisiera en estos momentos. Y Jesús dice, yo ya pagué por él. Yo tomé su lugar. Yo no tenía pecado, pero yo tomé su lugar. Y entonces la pregunta que viene a la cabeza es, ¿por qué tomar el lugar de una persona así? ¿Por qué hacerlo? Y créame, mi estimado amigo, mi estimado hermano, que para mí no es fácil decirlo en estos momentos. Porque en estos momentos se dio un caso de una persona que está sufriendo lo indecible a manos de personas desalmadas. Y es un amigo, es una persona a la cual yo conocí en una iglesia, en un templo. Y en estos momentos la familia está sufriendo.
Pero Jesús en estos momentos dice, yo he muerto por lo peor. Yo he muerto, yo que he sido sin pecado, he pagado, he llevado en mi propia vida, he llevado en mi propio cuerpo el pecado de los demás. La paga del pecado es la muerte, y yo estoy llevando el pecado de ellos. Y uno se pregunta por qué es capaz, por qué se puede llevar, por qué tiene que llevar el pecado de ellos. Déjeme hablar de una persona. Dentro de las pláticas, de las conferencias que usted sabe que yo doy, tengo una biografía de un hombre que se llamó Karl Panzham. Esta persona fue una persona hijo de unos migrantes prusianos en los Estados Unidos. Estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces este hombre, cuando fue su infancia, bueno, primero tengo que decir lo que hizo este hombre. Se le acusó y se le sentenció a muerte por haber matado a 22 personas. Y además de esto, haber tenido en su haber más de 1000 violaciones, haber incendiado iglesias, qué sé yo, era un terror, era un monstruo Karl Panzham, pero dentro de la cárcel Panzham hace un amigo, un único amigo, el único amigo que él tiene en su vida, que es Henry Lesser. Henry Lesser era el carcelero de Panzham, y si hubo alguien que puso atención en la vida de Panzham, que lo escuchó a él, fue precisamente Lesser, y más adelante Lesser escribe un libro de la biografía de Panzham, y por eso es que nosotros sabemos de esta persona. Y en la biografía Lesser dice de Panzham que él tuvo una infancia infeliz, tuvo una infancia en la cual su padre los abandona, su madre prácticamente vive lejos de él, crece como un animalito, lejos de cualquier instrucción, de cualquier familia, de cualquier vínculo familiar o amor familiar. Y entonces él comienza a hacer su vida y comienza a tratar de sobrevivir como él puede hacerlo. Y entonces él va y roba, y cuando roba lo atrapan siendo un adolescente y lo meten a correccionales. Y en esos lugares tratan de, parte de lo que era la rehabilitación, era aprender lecciones cristianas. Él no quería aprender lecciones cristianas, entonces en la correccional le daban tremendas palizas. Él termina odiando el cristianismo, termina odiando la Biblia y todo lo que conllevaba precisamente por estas palizas que le daban. Al fin y al cabo sale de la prisión, entra otra vez, sale, entra, y por fin cuando es un adolescente, él abandona su casa, abandona el lugar en donde él está, y en un tren de carga que se dirige a otro estado, el hombre se encuentra, el muchacho, es un muchacho todavía, se encuentra con dos adultos, con dos mayores, los cuales lo violan de una forma brutal. Entonces en esos momentos él piensa, bueno, no hay familia, no existe familia que te ampare, nada te puede otorgar el derecho, tú tienes que ser más fuerte que ellos, y si ellos son violentos, entonces tú tienes que ser más violento. Entonces de repente la mente de Panzham se comienza a trastocar, se comienza a trastornar, y entonces él tiene un dicho, y su dicho es la fuerza otorga el derecho. Es decir, si soy fuerte puedo estar por encima de los demás, y él busca entonces aterrorizar a las personas que tiene al lado, a las personas a las cuales quiere tomar ventaja para poder tener dinero de ellos, para ser un hombre poderoso. Entonces comienza a asesinar, comienza a hacer una serie de atropellos contra la humanidad, comienza a violar porque él había sido también violado. Es decir, no le importa nada, no le importan los sentimientos, porque antes las personas no tuvieron sentimientos de él mismo. Al fin y al cabo, el hombre es llevado a la prisión, y en la prisión él es ahorcado, principios del siglo XX. Karl Panzham muere entonces, y quiero decir que cuando él muere, dice su biógrafo, él murió feliz. Y murió feliz no precisamente porque había paz en su corazón, sino porque quería morir. Estaba harto de vivir. Para él la muerte había sido una liberación de una vida de esclavitud, de una vida de pobreza espiritual, de miseria humana. Esto es lo que sucede entonces con este Karl Panzham. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué hay atrás de un violador? ¿Qué hay atrás de un asesino? ¿Qué hay atrás de todo esto? Todos los seres humanos cuando nacimos éramos tabula rasa. Éramos una página en blanco en el cual nuestros padres, el ambiente familiar comenzó a ser nuestra propia historia. Y en el caso de este hombre hubo una historia terriblemente mala, terriblemente triste, una historia de abandono
y de violencia. ¿Cuántos de los asesinos, cuántos de los violadores, cuántos de los desquiciados están buscando algo en su vida para ser felices? Y lo hacen a través de situaciones que llevan a traer desgracia a las demás personas. Otra vez, estoy tratando de ser empático con ellos, no simpático. Hay una diferencia abismal. Trato de comprender por qué hacen las cosas. No estoy de acuerdo de ninguna manera. No estoy de acuerdo que le hayan propinado dolor al ser humano. No estoy de acuerdo en eso. De ninguna manera, porque en estos momentos yo les he dicho que se está pasando esta situación con una persona a la cual yo estimo. Pero atrás de personas tan malas, tan degradadas, tan con poco equilibrio mental, existe un pasado, existe algo que solamente esas personas y Dios conocen. El libro de Isaías, capítulo 53, dice que el precio de nuestra paz fue sobre él. Y aquí entonces voy a detenerme también a decir que hay algo más. Cuando Jesús habla de tetelestai, todo está pagado. No solamente estamos hablando del ambiente judicial, sino también estamos hablando del ambiente emocional. Estas personas, las cuales están haciendo tremendas cosas, tienen un vacío emocional en ellas y por eso caen en estas situaciones que están cayendo. Y créanme, son personas que ni son felices en estos momentos y nunca van a ser felices. Y muchos de ellos, como Karl Parham, lo único que les va a dar una liberación a su vida va a ser la misma muerte. Esto es lo que sucede. ¿Usted recuerda allí en el capítulo 8 del libro de Juan, aquella mujer que era adúltera y que estaban a punto de apedrearla, y que Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra? Entonces todos, acusados por sus propias conciencias, tomaron las piedras y las dejaron allí. Entonces Jesús le dice a esta mujer: ¿quién te condena? Esta mujer levanta la mirada y ve que alrededor no hay nadie. Y dice: Señor, no hay nadie que me condene. Y Jesús le dice a esta mujer: ni yo te condeno, solamente vete y no peques más. Ahora, quiero decir una cosa. Esta mujer había hecho daño, Esta mujer había hecho daño. Si ella era la mujer casada, entonces le hizo daño a su propio esposo y a sus hijos que también vivían ahí con su adulterio. O si la persona con la cual adulteró engañó a su esposa y a sus hijos, entonces le hizo mal a otra familia. Estoy de acuerdo con usted. Esa persona a lo mejor debió de haber sido apedreada, sí, a lo mejor sí. Si entonces en esos momentos yo juzgo de una forma superficial. Pero Jesús no juzga de una forma superficial. Él da una nueva oportunidad a esta mujer que sabe que atrás de ese adulterio, atrás de esa situación, hay un vacío terrible y enorme. Es algo difícil de pensar, es algo difícil de reflexionar, pero Jesús ve los vacíos del hombre y por eso Jesús en esos momentos muere por ellos. Y entonces en esos momentos da una nueva oportunidad a aquel cuya vida había estado deshecha, aquella cuya infancia había sido un desastre, aquella cuya adolescencia había habido violaciones. Él quiere dar una oportunidad a esas personas en la cruz. Y les dice: tetelestai, tu pecado está en mí en estos momentos. Tu pecado yo lo estoy llevando en estos momentos. Cuando yo muera, morí por ti. Tú merecías estar ahí. Tú que hiciste esto merecías estar en la cruz en lugar de mí. Tú merecías tener ese título en lugar de mí. Sin embargo, yo lo estoy haciendo por ti en estos momentos. Y es para darte una nueva oportunidad. Una oportunidad que a lo mejor no has tenido. Una oportunidad que te ha llevado a tener esta vida. Yo te quiero dar una nueva oportunidad en estos momentos. Y en estos momentos, mi amigo, mi amiga, Jesús te dice también: tetelestai. Y Él te quiere dar una nueva oportunidad. Y te la ha dado en la cruz. Y ha dicho: a pesar de que tú merecías morir, a pesar de que tú debiste de haber estado clavado, a pesar de que tú debiste de haber tenido ese título de burla sobre ti y que todos se burlaran, porque estás pagando lo que has hecho. En lugar de eso, yo estoy pagando por ti y lo estoy haciendo
para darte una nueva oportunidad. Tú que has dañado a tu esposa, tú que has dañado a tu esposo, tú que has dañado a tus hijos, tú que has dañado a tus padres, tú que has dañado a tu prójimo, has tomado quizá la vida de tu prójimo, has violentado a una mujer, destrozando su vida. Tú que mereces lo peor, o yo que merezco lo peor. Hay alguien que te dice todavía desde la cruz: mereces estar aquí, pero te quiero dar aún esta nueva oportunidad. Y esta oportunidad es para todos, porque alguno diría: yo no lo he hecho, yo no soy tan malo. Pero haz un poco de memoria y a lo mejor tus palabras también han matado. A lo mejor tu mirada también ha matado. A lo mejor tu forma de tratar ha matado. Tu desprecio ha lastimado a las personas amadas cerca de ti. Tu infidelidad ha traído muerte a tus hijos, ha traído muerte a tu propia esposa, ha traído muerte a tu marido. Piensa lo que has hecho. Piensa en cómo tus acciones han lastimado a tus padres. Piensa cómo esas borracheras han lastimado a tu esposa, han lastimado a tus padres y te han lastimado a ti. Piensa cómo esa droga ha destruido tu vida y ha destruido tu entorno familiar. Piensa en todo esto y hay alguien que te dice: está pagado. Tu drogadicción está pagada. Tu borrachera está pagada. Todo está pagado. Solamente hay algo que necesitas hacer. Y lo que tienes que hacer en estos momentos es bajar tu mirada. Bajar tu mirada y decirle: no lo merezco. No merezco tu perdón. No merezco lo que has hecho por mí. No merezco el perdón de nadie. No merezco el perdón de mi esposa. No merezco el perdón de mis hijos. No merezco el perdón de la persona a la cual he lastimado. No lo merezco. Merezco morir. Yo merezco morir. Pero si en estos momentos tú dices esto y lo haces con todo tu corazón y le dices a esa persona: perdóname, no sé cómo recuperar esto, no sé cómo hacer esto, no sé cómo recuperarte o cómo hacer algo para que te recuperes de esto que yo he hecho contra ti. Si en tu corazón hay ese arrepentimiento, ese dolor de haberle causado dolor a otra persona, si tú le dices a Dios: perdóname, Él te dice lo mismo que a esa mujer adúltera: no peques más, vete, no peques más, pero yo no te condeno. Es más, yo he pagado lo que tú debiste haber pagado. Si en tu corazón hay arrepentimiento y dolor por lo que has hecho, en esta hora Jesús te dice: todo está consumado, todo está pagado. Tetelestai. Si quieres acercarte a Dios, sea quien seas, Él está con sus brazos abiertos para perdonarte. Él cambiará tu vida, Él cambiará tu forma de ser. Y quizá después de esto, tú puedas ir con el corazón en la mano y pedir una disculpa con todo tu corazón. Quizá te disculpen o no, pero tendrás esa humildad para hacerlo. Que Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno que hemos llegado a esta parte. Hay solución para tu vida. Hay una segunda oportunidad para tu vida. Aprovéchala, pero hazla con todo tu corazón. Que Dios te guarde. Que así sea.